Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, hosana al Redentor. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Del arco iris estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La pasión te canta, hosana al Redentor. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Queridos amigos, bendiciones para todos ustedes y sus familias. Es un gusto y también es una bendición poder una vez más encontrarnos a esta hora del día para poder compartir la palabra del Señor. Una vez más esperando de que estas lecciones, estos principios, estas enseñanzas que encontramos en la Biblia nos puedan edificar y crecer espiritualmente. Cada día nosotros aprendemos cosas diferentes, cosas nuevas, de las cuales a veces solamente están en nuestra cabeza, a veces solamente las tenemos como información, a veces las tenemos guardadas pero no las aplicamos. La palabra de Dios es totalmente diferente a cualquier otra ciencia, porque no solamente es información, no es conocimiento, sino que a través del entendimiento, a través de la práctica de los principios y mandamientos que Dios nos enseña en su palabra, podemos nosotros tener un crecimiento y también una edificación. Así que esperamos de que estas conexiones, estas transmisiones, estas enseñanzas puedan servir de mucho para usted y para su familia. En el día de hoy nos encontramos con muchas actitudes que reflejan dos formas o dos virtudes opuestas, en el sentido de que nosotros en alguna vez podemos mostrar, en el mismo día nosotros podemos mostrar ciertos rasgos de orgullo. ¿Qué significa el orgullo? Pues la palabra viene de esa autosuficiencia, de esa independencia, de esa arrogancia, de esa soberbia, de creerse más que los demás. Eso es prácticamente en una forma muy general lo que se puede denominar como orgullo.
Y en el día reflejamos, inconsciente o conscientemente, estamos luchando contra ese gigante llamado orgullo. Y no solamente se lo puede reflejar en las personas que tienen posición económica, las personas que tienen un grado de autoridad, que son gobernantes, o las personas que tienen también dentro de lo administrativo cierto poder en las empresas, no. La actitud del orgullo la refleja también el estudiante que sacó una buena nota y quiere como creer, pensar que nadie es igual que él. También se puede reflejar en una conversación cuando una persona tiene un mérito, ha ganado ha tenido algún triunfo y de pronto también viene ese creerse superior. Esa es prácticamente una de las cosas que nosotros vivimos diariamente. Nos creemos superiores y por lo tanto no buscamos ni ayuda, no buscamos ni consejo y pensamos que nuestra opinión, pensamos que lo que nosotros hacemos vale, que lo que nosotros decimos cuenta y que lo que nosotros hacemos tiene importancia. Y eso creemos que no está correcto. Y esa forma, ese rasgo o esa actitud de orgullo, de superioridad, la tenemos todos y luchamos diariamente con eso. Por eso le digo que en el día podemos reflejar ciertos rasgos de orgullo. Y qué feo, ¿verdad? Porque a la final el orgulloso va a quedar solo, va a quedar marginado y va a quedar abandonado. Pero asimismo hay otra de las virtudes que debemos desarrollarla y que está olvidada y que se llama humildad. Es lo contrario, es la oposición, es totalmente diferente a lo que es el orgullo, es el antónimo del orgullo, es la humildad. Pero nosotros creemos que también una persona humilde es aquella que tiene escasos recursos económicos. Pensamos que humildad es también aquella persona que la encontramos tal vez en la calle pidiendo una ayuda. Pensamos que la persona es humilde porque no tiene cierto conocimiento o ha llegado a entrar en lo que es alguna educación formal. Y así pasa nuestra vida pensando que la humildad es en el asunto de algo externo, y no lo es. Definitivamente la humildad no es algo externo. La humildad tiene que ver con la actitud de pedir ayuda, de buscar consejo, de aprender, de ser dócil. Toda persona que usted vea que tiene deseos de aprender, toda persona que en medio de una dificultad pide consejo, toda persona que busca ayuda es realmente una persona que está demostrando la humildad. Y eso no lo hacemos diariamente, más reflejamos cosas del orgullo, del ego, de la vanidad, que cosas de la humildad, de la dependencia y el aprendizaje. Y por eso estamos pasando una crisis en el día de hoy, una crisis de valores donde se da más éxito o se puede aplaudir y reconocer a una persona que ha llegado a cierta posición, a cierto éxito y calificándolo de que ha conseguido cosas materiales y ya es una persona realmente exitosa, y no es así. Dentro del corazón también está el orgullo y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Estas dos formas de vivir, estos dos extremos que encontramos en el ser humano y que nos permita realmente tener el equilibrio. Y para eso la palabra de Dios constantemente nos está enseñando cómo nosotros debemos aprender a ser humildes. Si yo le pongo o le hago una pregunta, si yo le digo, ¿usted qué quisiera hacer en la vida o qué quisiera reflejar más? ¿Actitudes de soberbia? ¿Actitudes de humildad? ¿Quisiera usted ser una persona autosuficiente o una persona realmente que quiere aprender? Cualquiera de las personas que nos están escuchando y viendo diríamos, por supuesto que yo quisiera ser humilde, pero esa humildad, querido amigo y querida amiga, no se la consigue
asistiendo a un curso de motivación. Esa humildad no se la puede también lograr ni atraer asistiendo a un colegio, a una universidad, no hay quien dé un título todavía. Aquí fulano de tal tiene el título de humildad, no. Esta virtud de la humildad se la tiene primeramente que aprender, se la tiene que reconocer y buscar. Y no es algo que nosotros podemos decir, ya, en este momento soy humilde, no, sino que debemos tener realmente un proceso de reconocimiento. Y la Biblia, por supuesto, nos enseña, y el Señor Jesús ya dio un ejemplo, y queremos compartir una porción de la palabra de Dios en un evento en que Jesucristo estaba con sus discípulos y sus seguidores y enseñó sobre la virtud de la humildad y también del orgullo. Veamos qué dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 14 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos dos contrastes, o este contraste que existe entre el orgullo y la humildad, se la puede ver reflejado en cualquier área de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el lugar donde estemos. Hay estos contrastes. Y como para referir un ejemplo justamente del Antiguo Testamento, podemos acordarnos de la historia de este joven llamado José. José era uno de los hijos de Jacob, los últimos sobre todo, de los 12 hijos que tenía Jacob. Fue uno de los que los hermanos lo ofendieron, lo vendieron y lo llevaron esclavo a Egipto, pero con muchas injusticias. Él se mantuvo dependiendo de Dios y llegó un momento a ser el gobernador, el segundo de Faraón en el tiempo del imperio egipcio. Eso nos da a entender de que realmente cuando la persona se sujeta, se somete, busca, aprende, espera, es paciente, es prudente, Dios se encarga de promoverlo. Pero asimismo ocurrió en el caso de un personaje del Antiguo Testamento, estamos hablando directamente refiriéndonos al rey Nabucodonosor, quien en un momento de su vida se fue a una parte alta de su palacio y mirando todo lo que había a su alrededor, sobre todo esa hermosa arquitectura de los jardines colgantes que estaban en Babilonia, dijo: esto es producto de mi fuerza, esto es producto de la fuerza de mi brazo, esto es mío. Y esa forma autosuficiente, esa forma arrogante de decir de que por él había hecho toda esa hermosa ciudad de Babilonia, ¿sabe qué pasó? Bueno, la historia lo recuerda en el libro de Daniel de que él fue humillado hasta que él pueda reconocer de que Dios le había dado el poder, la sabiduría, la inteligencia para hacer todo eso. Y después de haber pasado mucho tiempo viviendo como una bestia, dice que él reconoció, él entró en sí y volvió a su conciencia a decir realmente de que todo era de Dios. Y aquí podemos ver entonces estos contrastes, lo que dijo Jesucristo justamente: el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. No hay que ir muy lejos en la parte de la historia, nuestras propias vidas.
nos damos cuenta que en algún momento hemos sido nosotros tal vez humillados por alguna mala decisión, alguna imprudencia, por haber puesto tal vez nuestra opinión o nuestra razón, imponiéndola con violencia o con fuerza, y hemos sido tal vez en algún momento humillados, y también encontramos de que en algunas veces también, por nuestra actitud de dependencia, de aprendizaje, de comenzar a ser dócil, también Dios se ha encargado de promovernos y de enaltecernos. Entonces todos los seres humanos estamos en este contraste y algunos se mantienen en uno de los dos, y deberíamos nosotros comenzar a aprender qué es lo que debemos alimentar más en nuestra vida, que posiblemente o seguramente usted está de acuerdo en que debe ser la humildad. Cualquiera de las dos que nosotros alimentemos tendremos un resultado en algún momento, porque la ley se cumple, esa ley universal de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno siembra también va a cosechar. Y Jesucristo, al relatar esto, está justamente poniendo esta comparación, es una parábola, diciéndoles en el tiempo cultural, de que se invitaba a las fiestas e inmediatamente se podía definir a las personas que tenían mayor importancia, un grado de honor o un grado de respeto, se las ubicaba dentro de la fiesta en los primeros lugares. Pero había gente que quería entrar y ponerse en los primeros lugares, y Jesús se dio cuenta, y como la naturaleza del ser humano es siempre buscar que le sirvan, inmediatamente intervino para poderles enseñar. Asimismo, las personas que no eran muy reconocidas, pero también eran invitadas a las bodas, también tenían un lugar aparte, al último, pero entraban y tenían su tiempo y su presencia en aquella boda. Pero el anfitrión era la persona indicada, la persona que tenía la autoridad para poderlos promover o para poderlos ubicar. Eso nos da una enseñanza muy, pero muy clara en cuanto a nuestra vida también terrenal, que solamente es Dios quien nos puede promover, y es Dios quien también nos puede ubicar en el lugar que nosotros tenemos aquí en la tierra. Muchos hemos buscado tal vez formas inconscientes de estar en los primeros lugares, en el reconocimiento, en el respeto, en los aplausos, en la fama, en estar tal vez en las noticias y los aplausos y todas esas cosas que tienen que ver con el reconocimiento de los hombres. Pero nos hemos dado cuenta por medio justamente de las noticias de que todas las personas que buscan ese lugar de fama, de reconocimiento, de popularidad, no es tanto que viven felices o son felices, sino que han existido los casos, y las mismas noticias lo aseveran, de que terminan en algunos de estos personajes que buscan fama, terminan autoeliminándose con depresiones, con vicios, con situaciones de adicciones, terminan sus matrimonios, terminan con sus familias, se desintegran sus hogares, y realmente no han reconocido y no han llegado a ese momento de felicidad. Ahí podemos darnos cuenta que no es tanto el tener el primer lugar, el que le aplaudan o el que tenga la mayor fama, sino aquella persona realmente que tiene un corazón para servir, o un corazón humilde. El reconocimiento lo da Dios, la gracia la da Dios, los aplausos o el agradar es para Dios. Eso es lo que deberíamos nosotros considerar en el día de hoy, que Dios es el que nos ubica. Miren lo que pasó justamente en esta parábola. Personas que llegaron y quisieron ponerse al principio en los primeros lugares para que los honren, para que los reconozcan, para que les den honor, y sin embargo, el anfitrión tenía la autoridad de decirles, mira, ante al último lugar. Pero asimismo, las personas que estaban en el último lugar tenían la misma libertad o la oportunidad de que los pongan en el primer lugar. Hay que ser humildes en el sentido de esperar, de aprender,
de escuchar más, hablar menos, de pensar antes de actuar, de ser sensibles, de ser empáticos, de tener realmente una vida de prudencia. Los proverbios son los mejores aliados para nosotros cultivar, alimentar y practicar lo que es el principio de la humildad. Por eso uno de los proverbios dice, el avisado ve el peligro y se detiene, más el necio va y se hace daño. Y hay muchas de las cosas que en el día de hoy nosotros debemos aprender para buscar la forma de tener y practicar esta virtud de la humildad. Después dice Jesucristo en el mismo, la misma porción, que solamente hay una persona, dice, ¿por qué? Cualquiera que se enaltece, cualquiera que se autoproclame, se autopromocione, sea ese independiente, sea ese orgulloso, sea ese autosuficiente, será humillado. Y quiero decirle, querido amigo y querida amiga, que también este principio se cumple también se ve en lo que es la familia. Hay muchos de los conflictos en el hogar, en el matrimonio, donde uno de ellos, hombre o mujer, piensa que tiene la razón, piensa que está bien, cree que es normal, cree que su opinión vale, piensa que no es el culpable, sino que la otra persona, y comienza a elevarse el ego, el orgullo, la autosuficiencia, y en la mayoría terminan separándose, divorciándose o en algunos casos también haciéndose daño físicamente. ¿Por qué? Porque el orgullo está de por medio, la autosuficiencia, y miren que al final se termina humillando. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona en un conflicto, en el matrimonio también, viene lo que es la humildad, es decir, el deseo de aprender, el de buscar ayuda, el de buscar un consejo, el de buscar una solución, ¿qué va a pasar? Ese matrimonio se va a restaurar, se va a establecer un equilibrio y va a enaltecerse. Y así podemos nosotros aplicar este principio en cualquier área de nuestra vida. Lo mismo sucede en lo que es los estudios, lo mismo sucede en lo que es el trabajo, lo mismo sucede en las relaciones con nuestros vecinos, lo sucede en la política, en el deporte, en cualquier área. El principio sigue siendo vigente. Aquella persona que se humilla será enaltecido y aquella persona que se enaltece será humillado. Y recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro mayor, podemos decir, modelo de vida, el estilo de vida, Jesucristo lo demostró. Cuando estuvo en el año de popularidad, cuando hizo los milagros, cuando sanó a los enfermos, hubieron muchísima gente que en un momento lo quisieron hacer rey y le decían, oh, sana al rey, el hijo de David, y querían promoverlo para que gobernase y pudiera también ser parte de los revolucionarios que estarían sublevándose contra el imperio romano. Pero Jesucristo sabía lo que tenía que hacer y su humildad lo llevó a apartarse, a hablar con su Padre y a hacer su voluntad. Muchas personas lo querían también hacer una persona importante, pero él se apartaba para orar, para recibir las instrucciones de su Padre, para ser humilde. Por eso él dice en Mateo 11:28 que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque él realmente se sometió al Padre, estuvo sujeto, estuvo obediente, estuvo en una área dócil, escuchando las instrucciones de su Padre Celestial, y observamos cuando también en la Biblia lo enaltece, sobre todo cuando dice en Filipenses capítulo 2, aquí encontramos cómo Dios se encarga de enaltecerlo justamente a Jesucristo. Capítulo 2 de Filipenses, el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Así que, querido amigo, aquí encontramos el verdadero equilibrio entre lo que es el orgullo y la humildad, Jesucristo. Él nos enseñó a tener una vida dependiente de Dios, del Padre, y una vida ejemplar también con los hermanos. Si usted quiere vivir esta vida, si usted quiere experimentar, si usted quiere aprender a tener realmente una vida diferente, cultivando esta virtud de la humildad, pues es el tiempo de ahora. Deje a un lado el de imponer su razón, deje de pelear con usted mismo y con los demás, busque a Dios, busque su palabra, mire el ejemplo de Jesucristo, acepte a Jesucristo en su corazón y verá que la vida tiene otra manera de vivir y que solamente a través de Cristo podemos nosotros llegar a ser humildes de corazón. Queremos terminar esta reflexión, este mensaje, siempre haciéndole la cordial invitación para que usted abra su corazón para recibir a Cristo mediante una oración. Y creemos de que no es casualidad que usted esté en este momento con nosotros, sino que entendemos que Dios le puso en su corazón este deseo de escuchar. Así que le invito a hacer una oración conmigo, dándole gracias por su palabra y pidiéndole de todo corazón que podamos ser humildes. Gracias, Dios, te damos por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, porque sabemos que estamos en la tierra con un propósito. Queremos entregar nuestras vidas. Perdónanos por nuestro orgullo, perdónanos por nuestra autosuficiencia, por ser personas que buscamos siempre hacer lo que nosotros creemos, nuestra propia opinión. Y ahora nos sometemos a ti. Queremos pedirte que derrames esa gracia para nosotros también aprender a caminar de una forma diferente, siendo humildes, aprendiendo, pidiendo consejo, pidiendo ayuda, pidiendo dirección. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y una vez más encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu en tus manos. Que se haga tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo, querida amiga, y asimismo invitándoles para que puedan acompañarnos cada domingo en la Iglesia Cristiana Nueva Vida, en las reuniones de los domingos a las 10 de la mañana. De mi parte, que Dios les bendiga rica y abundantemente.